a Pablo por esta interesantísima, ¿no?, intervención y por las buenas noticias que alumbra, ¿no?, digamos, nos alegramos también mucho de que continúe todo este proceso de reconocimiento a un elemento tan simbólico y tan singular de Asturias, pero con vocación universal, como comentaba anteriormente. Y gracias a todos los intervinientes, a Julio, que tendría precisamente ahora que intervenir en otro webinario, a Pablo León, digamos, a todas las personas, ¿no?, que nos estáis siguiendo y los más que nos seguirán estos días, porque tiene un efecto multiplicador, como sabéis, estos webinarios, ¿no? Yo creo que han sido muy interesantes las intervenciones, perfectamente complementarias a todo lo que habíamos tratado anteriormente y también desde un punto de vista práctico, el que marca la impronta la administración pública o las administraciones públicas, ¿no? Porque sin sus medidas, sin sus apoyos, sin su sensibilización previa, ¿no?, sería muy difícil el dar un futuro a nuestro pasado. Y en este caso estamos hablando en el planteamiento de hoy del azabache asturiano, de esa mirada hacia el futuro, de una estrategia determinada que implica, en primer lugar, reconocerlo en todos sus niveles. Si no protegemos al máximo nivel estos elementos, pues difícil será que luego tenga aplicaciones prácticas, ya sea para los artesanos, ya sea para los gestores culturales, para los gestores turísticos, para la preservación del patrimonio inmaterial, para mantener el rigor y la autenticidad en toda la pervivencia de estos aspectos amplios que también documentados que nos habéis comentado, para tratar de incorporarlos a una dinámica territorial. En este sentido, nuestro proyecto, que como comentaba anteriormente, no voy a reiterar, ya empezó hace 2 o 3 años precisamente en Villaviciosa, contrastando estos temas y lanzando la propuesta de declaración, ¿no?, trasladando a la administración el gran interés por su singularidad, por su universalidad, en este caso, ¿no?, que excede del local. Y también lo que planteamos es la participación. Es decir, si las personas no consideramos como propio este patrimonio, desde luego su pervenir es muy incierto y dudoso, ¿no? En ese sentido de apropiación social, planteamos en línea con lo que estabais comentando la realización de unos talleres o unos itinerarios que van a desembocar en la convocatoria de unos campus de trabajo con participación al voluntariado social. En el día 16 de junio, es decir, dentro de unos días, con El Taller, que es una empresa, una microempresa dedicada a la dinamización cultural, hemos planteado desde Incuna la realización de una ruta o itinerario por los molinos y por los parajes cercanos a donde se asientan las bocaminas de las que estamos hablando, desde donde se extraía el preciado mineral, que luego fue un oscuro objeto de deseo. Ya sabéis que el mayor tesoro que existe de azabache está en la corona inglesa, y todavía hace poco veíamos en una fiesta como personajes de la realeza y muy importantes en las actividades muy cercanas que tuvimos salían con collares de azabache, con unos elementos de un gran valor, no solo artístico, sino simbólico y cultural, entendido en sentido amplio. Estos talleres de participación van a tratar de una recreación cultural de lo que ha sido la producción del azabache, en qué entorno y en qué paisaje se movía, cuál era su destino y cuál era su recorrido y su camino, esos caminos de ida y vuelta que el Camino de Santiago ejemplifica de múltiples maneras, desde el sentido religioso, espiritual, hasta el cultural en sentido amplio y hasta el sentido material en muchos casos, porque dinamiza, ¿no?, pequeñas iniciativas que en este caso hablamos o lo centrábamos en la artesanía, pero son son bastantes más. Y también vamos a plantear esos elementos litúrgicos, simbólicos, religiosos, de lo que significa la figa, de los elementos del mal de ojo, de la protección a las embarazadas, de algunas cuestiones también que se relacionan con las técnicas y prácticas, con el utillaje, las herramientas
los aspectos materiales de extracción del mineral, qué características tiene, y también de las formas de ver y entender la vida, que es algo de lo que nosotros estamos hablando, de todo lo que conlleva el azabache, como digo, y las culturas del azabache. Realizaremos después del 16 otro webinario más, pero nuestra idea es, como decía, convocar y adecuar y poner algo de nuestra parte para sanear esos espacios, para incluso presentar algún proyecto de demostración de explotación minera, conjugando todos los intereses empresariales, administrativos, pero que parta de la sociedad civil, porque eso implicaría que interesa a las personas, que interesa a la gente, que no es algo dirigido por arriba, ¿no? Entonces, proyecto de demostración en relación en el ámbito minero, porque es lo que necesitan los artesanos para comercial, que sea un material y un producto, pero de calidad, que no sea un sucedáneo o unos elementos que en este momento están vendiendo una mercancía un poco averiada desde otros parajes, sin demeritar o denostar lo que eso significa, pero conocer lo que significa el azabache y el azabache producido aquí, pues implica una serie de consideraciones de rigor, de autenticidad, de calidad, de hacer productos en ese sentido, y también estos elementos en un sentido global son los que vamos a tratar de incorporar con colegios, con instituciones, realizando rutas, itinerarios, realizando algún proyecto también de demostración de recuperación de algún antiguo molino, porque está en esos parajes, como decía, de esos espacios que incluso pueden servir en este momento de elemento recreativo en unos senderos o rutas que ya están iniciados, ¿no? Y que ya se hizo una labor, no es empezar de nuevo, sino continuar con lo que estaba hecho y también, acorde con los nuevos tiempos, provocar ese interés ciudadano para que estos proyectos que iniciamos desde la propia sociedad civil tengan una aplicación práctica en el territorio. Incuna es patrimonio de la cultura, de la industria, de la naturaleza, la implicación en aquello que lo contextualiza el patrimonio, en el paisaje, pero conociendo y participando con el paisanaje dentro de un proyecto, como digo, de dinamización del propio territorio a una escala local, pero que en ese sentido se amplifique en muchos y distintos lugares, como comentabais, porque en nuestro proyecto, y por eso implica a varias comunidades, en el caso de León ya estamos en contacto, no es casual que hay una calle del azabache cerca de la Catedral de León, y como estos aspectos de la toponimia o los aspectos de los nomenclator en muchos casos son realmente muy importantes para trabajar en estos aspectos culturales, ¿no? De cultura y del patrimonio inmaterial. Voy a dar, en este caso, para terminar, si queréis puntualizar alguna cosa de las que ya se han planteado, ¿no? Ya sea en esos aspectos de identificación o de protección, ¿no? Y de difusión de la cultura del azabache, relacionado con otros elementos que también están implicados en el Camino de Santiago, ¿no? Del compromiso de esa conservación o de salvaguarda, de lo que ya habéis hablado, o de cualquier otra cuestión de incidencia en la economía social que también se planteó. Si queréis puntualizar algo para terminar, pues tenéis la palabra. No, pues nada más, simplemente destacar, ¿no?, lo que estáis haciendo, el trabajo que estáis haciendo desde Incuna también en torno a esta manifestación cultural, con todas estas iniciativas que estás comentando, ¿no? Y el apoyo que vais a tener de la Consejería, del Ministerio que lo estáis teniendo, con Pía al frente. Yo creo que también es un ejemplo y un testimonio de que es un tema que interesa, ¿no? Y bueno, hay muchas perspectivas de futuro, como comentaba Pía, de cara a una hipotética futura candidatura a Patrimonio Mundial Inmaterial. Pues bueno, está ahí. La verdad que es un camino que nunca hay que rechazar, y que primero vamos a por el BIC, pero luego sí que hay ese camino y esa esperanza, ¿no?, de futuro. Y nada más, muchas gracias. Mundial o antes es una manifestación representativa, que sería a nivel nacional. Bueno, y luego vendría la de mundial, que eso es, ¿entiendes? Que son como 3 niveles, ¿no? Yo me refería de momento a la manifestación representativa de patrimonio cultural inmaterial, es decir, esa zona que comentabais de León, lo acabo de decir con lo de la calle, de verdad, la importancia que ha tenido en León, en el Azabache, en Zamora, bueno, en toda esa parte, y bueno, por supuesto en Asturias y en Galicia, ¿no?
me refería un poco que entenderíamos el fenómeno Plazabache mucho mejor si tuviéramos un informe, una declaración conjunta, porque veríamos esos lazos de un lado y de otro, ese comercio y eso lo veríamos como muy bien. Pasa como con la transhumancia, que a veces cuando es solamente la comunidad, pues se queda ahí y no sabemos hasta dónde llega el ganado, ¿no? Pues un poco pasaría con el azabache, que todo ese trasiego, ese comercio del azabache y toda esa cosmovisión y esa percepción que tenían sobre esas piedras, sobre esas vigas y sobre esos elementos, pues tendríamos mayor número de información y de documentación si abordáramos el territorio donde tuvo lugar, donde se desarrolló y se sigue desarrollando este fenómeno. Muy bien. Muchas gracias a Pablo, a María Pía, a Julio, a todos los que nos habéis seguido y os esperamos para próximas actividades. Muchas gracias a todos. A vosotros, buenas tardes. Buenas tardes.